Bien, algo nuevo de lo que hemos traído siempre a este canal, la rumba a la supervivencia. Algo nuevo, ¿por qué? En realidad vamos a hablar de cuchillos, que no es nuevo en este canal, pero sí es nuevo de cómo se fabrican. Y sí es nuevo Kevin, que no le conocíais en el canal. Lo primero que os llamará la atención de Kevin es todo lo que veis detrás. Créeme que a mí me llama de una época de mi vida. Yo me dediqué a la metalurgia durante muchos años y, en fin, cada vez que veo un taller como el de Kevin y veo máquinas, vaya, me acuerdo de aquella época de mi vida, de la primera mitad de mi vida. Bien, ¿quién es Kevin? Pues Kevin es una persona que yo conocí hace un montón de años, que yo le dije que me hiciera un cuchillo que tenía que ser una bestia, que es este. Y que efectivamente es una bestia, que lo hizo de una ballesta. Mira el grosor que tiene, pero esto es lo que yo quería. O sea, yo le dije que quería no un cuchillo, quería un cuchillo hacha, una cosa que yo no pudiera romper. Esto ni que lo rompa ni a martillazos. Y desde entonces lo tengo, hace ya muchos años. De hecho, ya ves que ya está agarrando pátina. Por fin, y hace poco lo habéis visto que lo he estado en un vídeo probando y hablando de él. Yo no los cuido, este cuchillo sale a trabajar continuamente desde que él me lo dio, como digo, hace un montón de años. La funda, un poco para el vídeo, la acabo de echar un poco de vaselina. Y como no la cuido, la pobre funda ha tragado vaselina como si no hubiera un mañana, porque ha dicho, vaya, ya que este se ha decidido a dejarme bonita, pues aprovecho. Ahora le echaré un poquito de más, ¿vale? Mira cómo está la funda. En fin, es irrompible, es un cuchillo irrompible, que es lo que yo quería. Ya he tenido un vídeo donde os he hablado de él. Y nada, pues yo conocí a Kevin, me hizo el cuchillo, tuvimos ahí una entrevista, comentamos hace muchos años, y de repente un día Kevin, ya no era Kevin, era K-Enox. Y de repente Kevin no era este cuchillo bestia que yo le había pedido, sino que hacía cuchillos de lujo a medida. Es una barbaridad. Os dejo los enlaces debajo para que lo veáis. Le sigo mucho, le veo, y de repente se ha comprado un yunque nuevo, y de repente se ha comprado una nueva máquina para una nueva prensa de golpe, y de repente se ha comprado otro yunque, y de repente mi amigo Kevin ya no es mi amigo Kevin, ya no quiere ni saber nada de los amigos porque ya está en otro planeta, vende cuchillos a Hollywood. Y entonces, bueno, pues quiero que nos cuente un poco, lo primero, brevemente, cómo aprendiste a forjar, porque él hace cuchillos de forja, es decir, desde cero, desde lo mínimo que se puede hacer. Otros también los hace partiendo de láminas, etcétera. Y que nos cuente también un poquito los inicios de K-Enox, de la empresa suya. Cuéntanos un poquito de todo eso, Kevin. Bueno, Arturo, primero que todo agradecerle por invitarme a su canal. Igual yo sigo su trabajo, es súper interesante. Cada video se aprende montones. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad. Eh, Arturo, todo inició porque yo, al igual que que muchas personas, soy fanático de los cuchillos. Una vez, hace como 15 años, se me rompió una pieza y bueno, me puse a analizarlo, lo pensé, no sé a dónde vi un video y digo yo puedo hacerme un cuchillo. Más no sabía las capacidades que tenía, no sabía hasta dónde iba a llegar, nunca pensé en llegar a este punto, ¿verdad? De dedicarme a la forja y venta de cuchillos al 100%. Y bueno, ha sido un camino muy interesante, pero todo empezó como un hobby. Era un juego para mí los primeros años. De hecho, ese cuchillo que yo le fabriqué a usted, ahí estaba apenas incursionando en la venta de cuchillos. Sí, bueno, como usted acaba de decir, hace muchos años de eso, no tenía el equipo que tenemos ahora. Era algo, pues, muy, pero muy artesanal. No tenía un taller en sí, tenía unas maquinillas guardadas por ahí y así fue como empezó todo. Es algo muy bonito, ha sido muy difícil y aquí seguimos intentando pues avanzar cada día más. Bueno, pues desde luego es apasionante. Tenéis que meteros, como digo, os voy a dejar las redes debajo, porque de verdad la palabra es alucinar. O sea, vais a alucinar. Ya de por sí es difícil hacer un cuchillo como esto. No todo es tan fácil como todos nos podemos creer. Sí. Pero vaya, de esto a lo que después ha estado haciendo, porque además ya empezó a incursionar más con el tema de bronce, de latón, con el tema del cuero ya se vio. Ujú, En fin, ujú. se le ha visto toda la mejora. Ha habido cuchillos que son de colección, que es prácticamente lo que yo le veo en todas las redes, ¿no? Que alguien llegue y le dice, quiero un Bowie como el de Cocodrilo Dandy, o quiero uno
de cocina especial con no sé qué y ha hecho adamasquinados. En fin, es un Ujú, hombre curioso porque todo este tema de la forja no es algo fácil, ni muchísimo menos. Yo sé un sí, poquín, porque he tenido amigos que se dedicaban a ese mundillo cuando en mi vida pasada andaba en metalurgia. Entonces, yo una de las cosas que quiero iros contando aquí en el canal, aunque espero tenerle más veces, pero quiero que nos vaya contando un poco del desarrollo de los cuchillos, cómo es para los neófitos o los que no sabemos nada de esto. Entonces, lo primero, los cuchillos se hacen realmente desde una lámina que tú compras y hacemos un proceso, digamos, de mecanizado donde entran prensas, troqueles, etcétera, o ujú, se hacen directamente como vemos en las películas con una fragua, es decir, que lo metemos en un ujú. hierro candente, luego se saca, se le da una serie de golpes, cuando pierde esas capacidades se vuelve a meter. ¿Cómo se hacen los cuchillos? Ok, lo más tradicional eh, es por forja. Eso es como lo que se hace pues de hace muchos años, cientos de años, que es coger un pedazo de hierro que sea funcional para un cuchillo, ¿verdad? Porque no todos los metales sirven para cuchillos. Tienen que ser de alto carbono. Y lo más, como le decía, lo más tradicional es coger un pedazo de hoja de resorte, en este caso, como el cuchillo suyo, y por medio de forja adelgazarlo, estirarlo, darle un poco de forma y después con las herramientas, ya sea con lima o un esmeril, dependiendo de la maquinaria que se tenga, de ahí empezamos a darle lo que es la forma definitiva al cuchillo. Si es acero de damasco, ya se empieza con laminitas delgadas, que se hace una pieza pues más gruesa, ya se empieza a estirar y igual, y ahí se le dan las capas y todo el tema. Pero lo principal es por medio de forja. Hoy en día se está dando mucho lo que es el corte y el desbaste, que es que alguien se manda a traer una pieza a la de metal ya con el espesor que necesite, ¿verdad? Le pegan el dibujo del cuchillo, lo cortan, le hacen los biseles y ya con eso se le hace el proceso térmico. Pero son como diferentes formas de hacerlo. A mí me gusta por medio de forja, es lo que más me gusta. Ok. Me surge algunas dudas. Me dices que no todos los aceros valen Ujú, para trabajar con forja y que me estás hablando de contenidos de aceros de alto carbono, ¿vale? Para los que no entiendan un poco ese concepto. Bueno, esto es una ballesta, es la parte esto fue una ballesta. La parte que va debajo ujú, del carro, que vemos como unas láminas en la parte de atrás de las ruedas, que ujú, es uno de los dos elementos que sirven como un resorte, ¿no? Para que los baches se amortigüen de alguna manera. sí, Y si uno se ha agachado alguna vez debajo de un carro, pues verá que esto lo que hace es que coge como un color como de óxido, pero que en realidad no ujú, es óxido, pero no es un óxido que le va a atacar, es una especie de pátina que se crea afuera. Eso ujú, es un poco el acero correcto, al carbono del que hablamos, ¿no? Que luego le hace ujú, además que se doble bastante, que sea relativamente fácil de afilar, etcétera. Entonces entiendo yo, cuando hablamos de otras aleaciones, unión de distintos aceros. Cuando hablamos de aleaciones tipo molibdeno vanadio o todas estas ujú. similares, ¿no? Esos cuchillos de molibdeno vanadio, esos sí están hechos desde una lámina original con esa aleación. Eso no se hace con forja. No, ok, bueno, hay diferentes tipos de acero, como usted me decía ahorita. Estos de hoja de resorte, igual, para explicarlo un poquito, es como el acero más común que se usa para forjar o para fabricar cuchillos, ya sea por corte y desbaste o por medio de forja. Ajá. Este otro que usted me mencionaba, el molibdeno vanadio, ya es una aleación que viene de fábrica. Ok. Esto son agregados de minerales que le hacen al acero en el momento y pues lo convierten en molibdeno vanadio con ciertas cantidades de carbono, bueno, y principalmente algo muy importante, y creo que lo más importante en el acero para cuchillos tienen que ser de alto carbono. Entonces, para todos aquellos que quieran iniciar en esto, lo primero es ver el tipo de acero y el contenido de carbono. No es que uno se encuentre un pedazo de hierro en la calle y ya puede hacer un cuchillo. Hay que hacer pruebas para saber el contenido de carbono. Porque a mí, volviendo al pasado, hace 15 años, el primer cuchillo que me hice fue de un Perling. Saqué un pedazo del Perling y según yo iba a hacer un cuchillo con eso y no sirvió. Entonces, no todos los metales funcionan, ¿verdad? Para no perder el tiempo y poder hacer algo bien desde el inicio, hay que investigar primero con qué
estamos trabajando. Es como, No lo sabía. Intuía un poco que todas estas aleaciones especiales que salían cuando yo era crío, esto, el molibdeno vanadio y no sé cuántas otras, intuía que venían de ahí porque, bueno, sí he tenido costumbre de ir a fábricas de metales y ver cómo estaban las láminas allí disponibles. Otra cosa que a mí me surge, y yo aquí te tengo que bombardear a preguntas porque si a mí me surgen, a los que siguen este canal también les surgen. Vale, cuando tú haces un cuchillo como en el caso tuyo, ¿no? Cuando estás dando golpes con un martillo, lo metes en la fragua, lo sacas al rojo, le das una serie de golpes. Bien, la hoja del cuchillo queda llena de golpes, digamos, de formas redondas donde el martillo ha golpeado, aunque el martillo sea cuadrado, en los bordecitos del martillo está redondeado y eso da unas marcas características a los cuchillos que luego en algunos se aprecia, incluso en algunos se deja, entiendo, un poco aposta para que se vea el trabajo que hay ahí, pero en otros no está ahí. Entiendo que para hacer eso lo que haces es que la hoja la das un grosor más grande del que va a tener y luego tienes que comerte todo ese material, ¿es así? Sí, sí, exactamente. A algunas personas pues les gusta ese acabado rústico, ¿verdad? Que deja el martillado. Y lo que se hace, sí, en algunos casos, nada más se bisela y se deja ese acabado. Pero cuando el cliente me pide algún diseño que va limpio, ¿verdad? Que va liso, independientemente del acero que sea, hay que trabajarlo ya sea a mano o en el caso mío, yo lo hago con lijadora de banda, como esa que está ahí. Wow. Entonces, sí, con esa máquina lo que hace es limpiar el metal y pues se adelgaza, por eso se deja más grueso. Otra herramienta que se usa también cuando el cuchillo va sin marcas es ese martillo que se ve atrás. Eso tiene un dado cuadrado, ¿Sí? que golpea muy duro y eso no me deja marcas. Entonces lo utilizo mucho para cuando me piden un acabado más liso y para no dejarlo tan grueso y tener que quitar tanto material con la lijadora de banda, me ayudo con esa herramienta. Es que te está hablando uno que ha hecho cosas y que no entendía cómo hacíais otras. O sea, yo sí he sido pulidor durante muchos años de mi vida, he pulido a brillo, he pulido a Scott Brite y tal, he usado bandas como esas tuyas, pero claro, yo decía, a ver, rebajar 1,5 milímetros por cada cara de un cuchillo con una banda de esas te cuesta una barbaridad y además la banda es cara y tendrías que estar cambiando bandas cada... Ok. Exactamente. Sí, ahorita estoy, un ejemplo, para que vean un poquito, eh, estoy trabajando con esta pieza, que vea el espesor que tiene, ¿ok? Yo ocupaba estirarla para fabricar un cuchillo y ver el espesor que tiene esto, es la diferencia. Entonces, eso lo adelgacé con esa máquina. Se puede hacer a mano también, nada más que es un poquito más complicado. Porque siempre, como usted me decía, deja marcas. Entonces, es importante las máquinas también. Esa es la que te vi el otro día, que habías comentado que era una de las nuevas adquisiciones, o igual lo vi yo tarde, pero lo había subido a las redes, ¿no? Que habías tenido una nueva adquisición de máquina y salía una de esas. No sé si era esa en concreto. Sí, la última que fabriqué, porque esas, Arturo, aquí en Costa Rica no se consiguen. Y mandarlas a traer a los Estados Unidos o a cualquier otro país es sumamente caro. Entonces las he fabricado yo. La última fue esa, que es una prensa hidráulica, y antes de la prensa fue ese martillo que está ahí. ¿Y el martillo le has Las hecho tú? fabricamos aquí. Eso lo hicimos aquí también. Ese martillo es excéntrico, es con una biela, ¿verdad? Exactamente, sí. Él trabaja eso le llaman martillo neumático. Entonces uno estripa un pedal que tiene ahí abajo, Ajá. ese que se ve ahí, Sí, sí. y uno maja el pedal y el motor mueve la llanta y la llanta mueve la masa. Vaya. Entonces, Vaya, tengo que irme un día, de verdad, ya estuve, obviamente, cuando estabas empezando, pero tengo que irme un día a que me cuentes algo de eso. claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué más, cosas más que he visto? Porque no quiero entrar todavía en el templado, que mucha gente tiene dudas de templados y de revenidos. ¿Qué más cosas he visto que te quería ahora comentar? ¿Qué era? Algo tenía en mente. Vaya, se me vendrá a la cabeza y ahora te lo consultaré. Mientras, cuéntanos un poco
¿qué es el famoso templado del que hemos oído todos hablar? Y no sé si también le hacéis o no revenido, o eso es algo ya de la vejez Ujú. de No, mi sí, sí, época. es importantísimo. Lo que es el proceso térmico consiste de tres pasos. Eh, Cuando yo empiezo a forjar, ok, diga, un ejemplo, esta pieza, después de la forja que yo le di, logré fabricar este cuchillo. Esto puede quedar con tensiones, con diferentes tensiones, ¿verdad? En la hoja. Entonces es importante iniciar con el proceso térmico. El primero sería un recocido, que el recocido es meter al horno, se le puede hacer un recocido de 1 hora, dejarlo calentar a 800 grados y dejarlo enfriar suave, despacio, para que el material pierda las tensiones que se le pudieron haber formado durante el proceso de forja. Ok, ahí estamos iniciando con el proceso, con el tratamiento térmico. Después de este proceso, ya se bisela y se le hace todo lo que se le va a hacer, los huecos al cuchillo y todo lo demás. Y después de eso, ya estamos listos para darle la dureza al cuchillo, ok. Entonces, ¿qué es el templado? Eh, en este caso, lo que vamos a hacer es calentar a 850 grados, hablando de aceros convencionales, porque aceros inoxidables para cuchillos ya es otro tema, ¿verdad? Son otras temperaturas. Aunque lleva igual un proceso similar, son otras temperaturas. En este caso, el acero de carbono se calienta a 850 grados, eh, y se mete en aceite, ¿verdad? Y ya en este proceso es cuando el cuchillo adquiere su dureza, y ese es el templado. Ahí lo que pasa es que después de la forja, para que lo puedan entender un poco más fácil, las moléculas del metal quedan abiertas y cuando se mete en el aceite, ¿verdad? Y se le hace ese calentamiento, pues tan brusco, ¿verdad? Que es enfriar en aceite, la molécula se cierra, este, y es donde ya el cuchillo pues queda duro, ¿verdad? Que ahí no le entra broca ni le entra nada, tiene retención de filo y todo lo demás. Pero tampoco queremos que quede así tan duro, porque se puede quebrar si se cae, se vuelve un poco frágil. Y ya viene pues el último proceso del tratamiento térmico, que es en suavizar un poquito esta molécula, y lo que hacemos es volver a calentar, pero a aproximadamente 200 grados. Se le pueden hacer dos procesos de ese tipo de 200 grados por 1 hora. Entonces esta molécula que estaba así ya se va a aflojar un poquito y ya eso le va a dar más resistencia al cuchillo, buena retención de filo. Ya se va a poder hacer batoneo, lo que le llaman ese batoneo. Usted es profesional en eso, ramas o picar, usando el cuchillo, golpeándolo con un pedazo de madera, ¿verdad? Y ya él va a aguantar todo ese trato. Y ese sería como el proceso térmico completo, que es de 3 pasos. Eso de verdad es muy interesante porque sale mucho en los cursos cuando yo estoy Ujú, explicando. Entonces la gente, todos te dicen, ya, pero el acero, el no sé qué, tal, la aleación, y de repente le dices, ya, bueno, pero sabes que hay casas, no sé, mi caso, por ejemplo, he usado muchos muela. Muela le ujú, da ujú. un templado, un revenido que realmente le da bastante flexibilidad, buscan bastante la flexibilidad. Claro, Pero realmente claro. entiendo que es una de las bases de los cuchillos. Para el que no lo sepa, para el que no entienda bien eso, cuando tú le haces el temple al cuchillo o a alguna pieza, yo no he trabajado con cuchillos, Ujú, he trabajado con piezas metálicas. Cuando tú tienes moldes, como yo tenía en España, para hacer piezas con ujú, unos moldes metálicos, ujú, llevan un temple ujú, tan potente que si se te cae al ujú. suelo, se parte como si fuera un Se vidrio. quiebra. O sea, Ujú. no le vas a Sí, sí, meter una sí. broca. Tú intentas darle Sí. con una broca y no Ujú, entra. Antes se rompe la broca que se ujú. rompe el molde, porque tiene esa Sí, función. Tiene que ser muy duro. Pero a mí se me ujú, han caído al suelo moldes, sobre todo barritas que hacían agujeritos, y se caía la barrita y ¡pa! Como si fuera vidrio. Se partió sí, por la mitad. Y tú dices, vaya, exactamente. no la puedo Ujú, romper, no le puedo meter lima, no le puedo meter una lija, no le puedo meter una ujú. sierra, pero se cae al suelo y se parte el vidrio. Y ahí es donde entra la segunda parte del temple. Un poco lo digo para la gente que no conoce todo eso, la importancia de lo que hay Claro. ahí. Ujú, Otra duda que a mí me ha sí, surgido, vale, en el caso tuyo tú le haces todo, ¿no? Nos estás diciendo, de acuerdo, yo lo llevo a forja, después martilleo,
ujú, o me ayudo de herramientas para martillear, etcétera. ujú. Después le hago el trabajo de templado. Los cuchillos que vienen, estos, los que hablamos, ¿no? Como el molibdeno vanadio que estamos hablando, que es como una de las aleaciones, al menos más conocidas de cuando yo era pequeño, igual ya eso es Ujú, prehistórico. ujú. ¿Esos vienen ya templados? ¿No se templan? ¿Las casas que compran esos hierros los templan después? ¿Cómo funciona eso? Sí, todos los aceros de ese tipo, que son para cuchillos, ya sea Muela, Victorinox, Tramontina, todas esas marcas compran esos materiales suaves para poder trabajarlos. Y ellos, pues, es un proceso parecido a lo que yo hago, nada más que a gran escala, y ya al final, ¿verdad? Cuando ya el cuchillo tiene la forma, tiene biseles, tiene todo lo demás, ya le hacen el proceso térmico. Pero todos los metales, ya sea industria de artesanos o de fabricantes ya de producción en masa, tienen que empezar trabajando en metales suaves, si no es sumamente complicado. Sí. Como veis, estamos viendo un poco todo el paso del cuchillo. Estamos ya casi terminando, un poco, a ver, a Ujú, grosso modo, ¿no? Como si aquí ya ujú. todos vamos a ser ahora artesanos y le vamos a hacer la competencia a Kevin. Posiblemente lo Sí, último sea la parte ya de pulido. Para los que lo ujú, sepan, pues hay pulidos de espejo, que es pues, como un espejo que tú te puedes ver. Hay pulidos sí, que en España llamamos de escolbrite, no sé cómo se llamarán aquí, que son un poco como rayados, un ujú, poco más mates. Hay algunos que se les da una pátina. En el caso tuyo, ujú, porque yo sé cómo puliste ¿cómo pules? ujú. ¿Sigues puliendo a mano o ya estás puliendo a máquina industrial? Sí, bueno, a mí me encanta pulir a mano porque no sé, se ve, para mí es como, no sé cómo decirlo, es algo genial ir viendo el brillo que va tomando el cuchillo, pero es difícil, es complicado. Como ese cuchillo suyo, un ejemplo, duré 2 días, así como decimos aquí, volando lija, ¿verdad? Y Desde Arturo, 60 hasta... y Arturo lo deja así, o sea, 2 días Sí, sí. y Arturo deja esto. Entonces, en ese entonces lo hacía así y durante varios años después seguí trabajando bajo el mismo proceso. Hoy en día, intento hacerlo todo con la lijadora de banda y lijas Scott Brite, como esas que usted mencionaba, ¿verdad? Nada más que para la lijadora de banda. Y el pulido a mano, pues que un poquito ya más en el pasado. Lo sigo haciendo dependiendo del modelo que me pidan y dependiendo del pulido a espejo, porque si se requiere un pulido a espejo total, tengo que hacerlo a mano. Eso no hay quite, no hay una máquina que me pula a espejo. Pero si va un satinado, entonces sí lo hago con la máquina. Es mucho Ah. más fácil. Eso sí me llama mucho la atención porque a eso sí me he dedicado muchos años de mi vida, a pulir. Ujú. Y nosotros pulíamos en un motor, se compraban discos de Ajá, 330 milímetros y yo sí pulí durante ajá. muchos años a brillo. Entonces primero pulíamos a cuerda, con una, era un disco de cuerda y con una Ujú, determinada grasa y después terminábamos ujú, a trapo como si fueran trapos ujú. de cocina, líneas de trapos de cocina, también con una pasta, y terminábamos con trapo de cuero, que era el más caro y Ok. el que teníamos que cuidar más porque si el cuchillo le daba en la funda, el cuero se rompía. Estuve muchos años haciendo eso, pero efectivamente era muy caro. Dentro de la fábrica nuestra lo hacíamos, pero era caro y tenía 3 procesos. O sea, pasábamos por cuerda, trapo Sí, sí. y Ujú, cuero más las pastas abrasivas que ujú. usábamos. Eh, ¿Qué más? Bueno, llamarte la atención, mientras estábamos hablando, estamos casi terminando de todo lo que se me ocurría preguntarte, que no es poco, y me llama la atención, ahora me he acordado, ¿te acuerdas aquel programa que salió en la televisión que enseñaban a hacer cuchillos, forjando no sé qué, o Ujú. no sé cómo carajo se llamaba, que al principio prácticamente ninguno templaba? Y entonces terminaban el cuchillo y Sí, decía, pero ¿qué cuchillo has hecho si no está templado? Y según ellos era una espada y luego sí, luchaban y rompían cosas. Y yo siempre me sí, llamó la sí, atención y dije, ¿pero esto qué es? Ya luego empezaron por fin a templar o a hacer que templaban. Entonces ya les metieron un hornito y les pusieron algo Pero yo al principio decía, vaya, o sea que estás haciendo un cuchillo como en el taller de mi casa. O sea, agarras un cacho de acero, le das forma y listo. Vale, sí, sí. ahora... vaya por delante, yo les voy a dejar
en la P de abajo los enlaces directos a Kevin, a K-Enox, para que puedan ver lo que hace, sus redes y que puedan contactar con ellos y que, por supuesto, empiecen todos los que sean de Costa Rica y de no solo Costa Rica, porque ya sé que has mandado cuchillos fuera de Costa Rica, entonces, bueno, que empiecen a comprarte. Pero cuéntanos, ¿cuánto lleva un cuchillo? Para los que se creen que hacer un cuchillo son 5 minutos y que entonces Kevin es millonario, ¿cuánto cuesta hacer un cuchillo desde cero? Desde que a ti te dicen, desde que empieza el proyecto y te mandan un dibujo, que yo los he visto, quiero un cuchillo como este y te mandan un dibujo, hasta que eso está terminado, envuelto en un plástico y metido en una caja, ¿cuánto puede llevar eso? Ok, eso va a depender del tamaño de la pieza, pues es importantísimo, pero una pieza como esta, como de ese tamaño, que es sumamente pequeñito, ¿ok? Eso me puede llevar alrededor de 2 días y medio, 2 días y medio, 3 días hacerlo, con jornadas de 8 horas, y ahí pues va aumentando el tiempo dependiendo del tipo de material que me pidan. Uno como este que tengo aquí, ¿ok? Solo esta empuñadura, darle acabado, son como 3 días de trabajo. Esto es algo pues sumamente distinto. Y la hoja, igual, eso me lleva aproximadamente 8 días fabricar ese cuchillo. Ya terminado, así con el estuche. Es sumamente difícil, ¿verdad? En este caso, ese tipo de modelos. Este otro chiquitito sí es mucho más fácil. Pero el tiempo anda entre, pongámosle que 2 días a 10 días he durado en un cuchillo. Algo así más o menos. Increíble. Interesante que la gente sepa eso para que sepan por qué le tenemos tanto cariño, aunque no los cuidemos y seamos un desastre, a los cuchillos que nos dan y que, en fin, son parte de nosotros. Es pura artesanía lo que hay ahí. Me ha surgido la duda, porque yo he trabajado bronce muchísimos años. Esos dos embellecedores, la guarda que tenías de bronce o de latón y el pomo de atrás, ¿eso lo trabajas desde una barra? Sí, es como estas piezas. Ajá. Esto yo lo que hago es que compro los bloques cuadrados, en este caso, y de los bloques le doy forma a las piezas. También puede ser en platina, cuando esto lleva, como este pequeñito, lleva unas guardas aquí, de ambos lados, y eso se saca de platinas, eso se compra el bronce. Antes lo fundía y hacía un proceso de fundición, pero es más rápido y más barato comprarla ya hecha. Sí. Entonces, eso se compra ya así, y yo le doy la forma aquí en el taller. Ok. Pues yo creo que lo último que nos debes de contar un poco, para que la gente se haga más o menos una idea, la parte final de la entrevista es, por lo menos, que nos cuentes un poquito cómo funciona el tema de los mangos. Ahora no me sale el nombre, de la protección de las cachas. Tanto en este caso como, o sea, este mío, por ejemplo, lo que tiene es un trozo de madera, ¿de acuerdo? Que luego sí, él le ha puesto unos bulones aquí de bronce o de latón, pero luego hay incluso otros cuchillos que son ya los que se usan ya productos químicos, no me acuerdo, micarta, en el cual ya se les da una forma como si fueran pegamentos. Cuéntanos un poquito de estos dos tipos, o si hay algún tipo más de mango o de cachas que a mí se me haya olvidado. Sí, eso se trabaja. Bueno, hoy en día existen muchos materiales. Está la micarta, que la micarta se trata de telas con resina, tela normal, como esta camisa, con resina, pues metidas en un molde, y eso es micarta. Se puede hacer de cualquier color. También se usa G10, ¿verdad? Que G10 es algo parecido. Es parecido a la micarta, pero es un material un poco más fino. Y bueno, se pueden trabajar como esto, que yo estoy usando cuero en esta. Se puede trabajar con madera como la suya, que es con madera, no recuerdo qué madera utilicé, pero eso es con madera. Nosotros usamos generalmente cocobolo, guayacán, nazareno. Y en sí es como eso, ¿verdad? Las empuñaduras se pueden trabajar de muchos materiales. Las resinas se pueden hacer de diferentes colores, la micarta. Se puede trabajar solo resinas. Incluso estaba viendo un video un día de estos que cogen un panal y le aplican una resina especial, ¿verdad? Que es de alta dureza, y se puede hacer, imagínate, hasta con panales. Entonces, es un sinfín de materiales que se puede usar para fabricar
lo que son las empuñaduras, ¿sí? Cualquiera. Muy interesante. Kevin, muy interesante. Realmente tenía ganas de que nos contaras esto, de que la gente empezara a entender un poco lo de los cuchillos. Siempre digo lo mismo, pero contigo también. Esta no va a ser la única entrevista. De aquí a un tiempo te estaré molestando otra vez. Oye, Kevin, que ahora se me ha ocurrido que nos hables de no sé qué. Pero bueno, creo que para los seguidores del canal ha sido bastante instructivo el hecho de que entiendan lo que hay detrás de un simple cuchillo, que te crees que es el cuchillo este de cocina, que también lleva su buen trabajo, ¿no? Pero que los cuchillos llevan mucho trabajo, hay mucho por detrás que hacer. Países como Costa Rica no están tan acostumbrados. Yo vengo de un país que es muy industrializado. Entonces, en mi país, pues es muy fácil, vas a una fábrica de metal y hay 300.000 millones de todo. Yo cuando vine aquí a Costa Rica vi cómo era, y no es lo mismo, son países que tienen menos costumbre. Las máquinas en España, pues hasta en las chatarrerías. Yo compré mis máquinas en la chatarrería, las máquinas de puntos, todo eso lo compré en chatarrería porque las fábricas las despreciaban ya cuando entraron los nuevos modelos, o mi cizalla la compré en una chatarrería. Aquí todavía tiene más premio lo que está haciendo Kevin, porque las máquinas se las tiene que hacer él, porque se tiene que adaptar a como puede, porque no se puede mecanizar como mecanizamos allí, que es fácil. Yo iba a las chatarrerías y compraba útiles de chatarra al peso, y luego los desmontaba y los montaba para que me hicieran cortes. Pues eso aquí no existe, y si lo hay, pues es más caro. Entonces, con más motivo todavía, la labor que está haciendo Kevin, y encima empezando de cero, sin saber de nada, sin haber tenido un maestro que le haya estado forjando, vaya. Yo me he pasado toda la vida con las brocas, afilándolas, intentando hacer una especie de medio templado, medio revenido, medio no sé qué, que luego era una chapuza, que aquello quedaba horrible, que mi padre me decía, no, esto se tiene que poner azul. Ni azul, ni verde, ni nada. O sea, nunca nos funcionó. Es muy complicado, es muy difícil todo eso. Así que te agradezco mucho, Kevin, ha sido muy interesante. Estoy seguro de que a los que estamos aquí les ha gustado mucho. Cuéntanos un poco, para terminar, qué es todo lo que tú haces, porque sé que haces réplicas, sé que haces... Véndete un poco, vende proyecto para que de aquí salgas con 40 cuchillos vendidos. Bueno, al inicio yo fabricaba como lo que yo quería, pero era como difícil vender porque la gente quería comprar hecho a mano, pero a gusto de cada uno. Entonces, hoy en día somos especialistas en fabricar réplicas bajo un método artesanal, ¿verdad? No es que van a quedar iguales al cuchillo tal vez original que están pidiendo, pero nos especializamos en fabricar a gusto del cliente. Se pueden combinar empuñaduras, hojas, y bueno, lo que el cliente pida, tratamos de hacerlo. Entonces, ese es como el enfoque que tenemos desde hace ya varios años, hacer a gusto del cliente. Excelente, excelente. Pues chicos, meteros debajo, repito, os dejo ahí toda la información de Kevin de Knox. Él está en la zona centro, en Alajuela creo que estás, A la abuela, sí, el Coyol de la abuela. En Coyol de la Abuela. A partir de ahora ya le estáis todos pidiendo un cuchillo. Aquí hay 11.000 y pico seguidores, pues espero que mañana sean 11.000 y pico cuchillos los que te hayan pedido. Y nada más, siempre decimos que la entrevista se despide con las palabras del entrevistado que eres tú, evidentemente. Así que el micrófono es tuyo para que te despidas. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, don Arturo, por la invitación. Ha sido muy interesante poder recordar esos tiempos de donde iniciamos, ¿verdad? Poder ver ese cuchillo que fue muy especial para nosotros, ya que lo estaba pues adquiriendo un profesional en el tema del bushcraft y la supervivencia. Y bueno, encantado con haber estado aquí presente con usted. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Ahí seguimos en contacto y espero poder verlo aquí en el taller muy pronto, don Arturo. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias, chicos, por haber estado ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo. Adiós.